Toda familia, sin excepción, resguarda sus propios enigmas y silencios, esas verdades a medias que se tejen en el tiempo. Sin embargo, en la mía, las revelaciones se tornaron particularmente dolorosas. Imaginen entregar no solo décadas de su existencia, sino cada céntimo de sus ahorros, cada fibra de su energía, cada latido de su corazón para edificar un núcleo familiar, para luego ser desechada como si careciera de valor, como si fuera una pieza de anticuario inútil. Mi nombre es Linda Carter. Por más de 6 décadas, mi papel ha sido el del artífice silenciosa, la mente maestra detrás del telón, asegurándome de que cada miembro de mi familia resplandeciera bajo los reflectores de la vida. Mi existencia se había diluido en la sombra, un sacrificio constante en aras del bienestar ajeno. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Una noche, una cena familiar de domingo que prometía ser rutinaria, se transformó en el catalizador de un cataclismo personal. Antes de sumergirnos en los detalles de este giro inesperado, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañan. Dejen un comentario abajo para que podamos conectar aún más. Y, por supuesto, no olviden activar la campanita y suscribirse para no perderse ninguna de las historias que transforman vidas. Prepárense, porque lo que estoy a punto de relatarles es la crónica de cómo pasé de ser una figura apenas perceptible a convertirme en una fuerza ineludible. Una transformación que se gestó en el transcurso de una semana, grabada a fuego en mi memoria. Siempre fui la primera en despertar en casa, mucho antes de que el sol acariciara el horizonte. Hay una serenidad casi mística en esas primeras horas de la madrugada, un bálsamo para el alma. Solo la quietud de la casa me acompañaba, el burbujeo reconfortante de la cafetera y la suave, casi imperceptible luz rosada del amanecer filtrándose a través de las persianas de la cocina. Esta mañana, como tantas otras, no fue diferente. Mis pies descalzos tocaban el frío granito de la encimera, una superficie que yo misma había seleccionado con esmero 15 años atrás. Mis pensamientos divagaban mientras removía la crema en mi café humeante. Una pregunta persistente taladrando mi mente. ¿Alguien en esta casa realmente notaría mi ausencia si simplemente no estuviera allí? Buenos días, mamá. La voz somnolienta de David irrumpió en el silencio, arrastrando los pies mientras se abría paso por la cocina. Sus ojos, aún hinchados por el sueño, contrastaban con el lujo de su pijama, un regalo de Megan para Navidad que probablemente costó una fortuna. Mi hijo, a sus 42 años, seguía esperando que el desayuno apareciera por arte de magia, un reflejo de una dependencia que yo había, en parte, alimentado. Buenos días, cariño. El café está recién hecho, respondí con una sonrisa, ofreciéndole su taza predilecta, aquella con el diseño de un barco de vela que tanto le gustaba. Hoy tienes una reunión de la junta directiva, ¿verdad? Indagué, intentando mantener una conversación. Sí, una gran sorpresa, bostezó él, sin levantar la vista de la pantalla brillante de su teléfono, absorto en su propio mundo digital. Megan ha diseñado un nuevo paquete de beneficios que nos va a costar una fortuna, pero según ella, revolucionará la empresa. Asentí con un nudo en el estómago, reprimiendo la amarga verdad de que esa fortuna se construiría a expensas de los empleados más leales y veteranos, aquellos que habían dedicado su vida a nuestra empresa. Me gustaría echarle un vistazo antes de la reunión, sugerí, intentando ejercer mi autoridad. Mi rol como CEO en David, por fin, levantó la vista, esa familiar arruga formándose entre sus cejas, un signo de su impaciencia creciente. Mamá, ya hemos discutido esto. No tienes que microgestionar cada detalle. Para eso, tenemos a Megan. El término microgestionar me ofendió profundamente. No estoy microgestionando, respondí, mi voz adquiriendo un filo sutil. Soy la directora ejecutiva. Mi trabajo, literalmente, es estar al tanto de estas cosas, comprender las entrañas de esta organización. Él suspiró, un gesto que me resultaba demasiado familiar cada vez que le recordaba mi posición, mi papel fundamental. Está bien, directora ejecutiva.
dijo con un tono que rayaba en la condescendencia. Mira, ¿por qué no disfrutas de tu jardín hoy? Déjanos el trabajo pesado a nosotros, a la nueva generación. Antes de que pudiera articular una respuesta, Megan apareció, vestida para el éxito, su figura enfundada en un blazer impecable que, sin duda, costaba más que mi primer coche. «Buenos días, linda», pronunció, apenas dignándose a mirarme a los ojos. Ni un mamá, ni siquiera un señora Carter, solo linda, como si fuéramos meras conocidas. No una familia unida por lazos de sangre y años de historia compartida. Megan, le dije, acercándole una taza de café, intentando tender un puente. En esa distancia que se estaba forjando, me enteré de que ya finalizaste la preparación del nuevo paquete de beneficios. Ella tomó el café sin un solo gesto de agradecimiento, su actitud un claro reflejo de la indiferencia que me profesaba. Sí, confirmó con un matiz de orgullo, y va a revolucionar nuestro enfoque de recursos humanos. A la junta directiva le encantará, sin duda. Aún así, me gustaría revisarlo antes. Insistí, aferrándome a mi derecho, a mi responsabilidad. Ya lo sé, me interrumpió con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. Ya lo enviamos a la junta directiva. David y yo nos quedamos hasta tarde dándole los últimos retoques, mi empresa, mi junta directiva, y aún así me trataban como a una extraña, una figura decorativa. Ya veo, respondí, mi voz mantenida en un tono sereno. El resultado de décadas de práctica en ocultar el dolor y la decepción. Bueno, estoy segura de que es excelente. Lo es, intervino David, dándole una palmada de aprobación en el hombro a Megan. Es brillante. Megan se pavoneó bajo los halagos, una sonrisa de suficiencia en sus labios. Alguien tiene que modernizar esta empresa, afirmó. La implicación, clara como el agua. Flotando en el aire, ¿ese alguien no era yo? ¿La fundadora? ¿La visionaria original? Justo entonces, la puerta principal se abrió y escuché los pasos familiares de mi asistente, Jacob N. Él había estado a mi lado por casi 20 años, uno de los pocos que todavía parecía otorgarle valor a mi opinión, a mi experiencia. «Buenos días, señora Carter», dijo Jacob, su voz cálida y respetuosa, un bálsamo en medio de la frialdad reinante. «Le traje los informes que solicitó». «Gracias, Jacob», le dije, acercándome a él, agradecida por la excusa para abandonar la cocina, para escapar de la tensión. «¿Puedes llevarlos a mi estudio?» La voz de Megan me siguió por el pasillo, un aguijón en mi espalda. No sé por qué sigue insistiendo en los informes, en papel. ¡Qué desperdicio de recursos! Ignoré su comentario, aunque cada palabra, como pequeños alfileres, se clavaba en mi corazón. En mi estudio, el refugio de mi autoridad y mis pensamientos, Jacob colocó las carpetas sobre mi escritorio con una precisión meticulosa. A sus 55 años, las canas salpicaban sus sienes, pero su mirada seguía siendo aguda, observadora, un reflejo de su mente perspicaz. «Las cifras trimestrales son buenas», me informó en voz baja, con un deje de alivio. «Incluso mejores de lo previsto». Un verdadero respiro. Me hundí en mi silla, sintiendo de repente el peso de mis 66 años, cada uno de ellos grabado en mi cuerpo y alma. «¿Cómo van las cosas en la oficina, Jacob?», inquirí, sintiendo una premonición. Jacob dudó, su postura tensa, una señal de cautela. «Los rumores sobre los recortes de prestaciones están inquietando a la gente, señora Carter». «Me lo temía», respondí, abriendo la carpeta superior y revisando las cifras con una mezcla de consternación y resignación. «¿Y Megan lo aprobó sin consultarme?» «Ella ha estado muy asertiva últimamente», dijo Jacob, su diplomacia casi arrancándome una sonrisa amarga. «¿Quieres decir que ha estado actuando a mis espaldas?», pregunté sin rodeos. Él no lo negó. Su silencio, una confirmación elocuente. «Señora Carter, si me lo permite, quizás sea hora de recordarles a todos quién fundó esta empresa, quién construyó los cimientos». Cerré la carpeta con un golpe seco. «No quiero una lucha de poder, Jacob. Esta es mi familia, mi sangre». «La familia debe respetarla, señora Carter», replicó, su voz cargada de verdad. No podía discutirlo. Últimamente,
El respeto era un bien escaso en mi propia casa, en mi propia empresa. La puerta de mi estudio se abrió sin llamar, y Elisa, mi hija menor, asomó la cabeza. A sus 36 años, poseía mis ojos, un reflejo de mi propia alma, y la sonrisa de su padre, una combinación que incluso después de años de su ausencia, aún me oprimía el corazón. «Mamá, ¿vienes a cenar el domingo?», preguntó. Su voz teñida de una dulzura que me trajo un rayo de sol. «Emma ha estado preguntando por ti». El simple pensamiento de mi nieta de 17 años me hizo sonreír, una sonrisa genuina que rara vez afloraba en esos días. Claro, cariño. No me lo perdería por nada del mundo. «¡Genial!», exclamó. Luego se percató de la presencia de Jacob. «Lo siento». ¿Interrumpo algo? «Para nada», le aseguré. «Jacob ya se iba». Jacob asintió, su expresión cuidadosamente neutral. Un maestro en ocultar sus pensamientos. «Nos vemos en la oficina, señora Carter». Después de que él se retirara, Elisa se sentó en el borde de mi escritorio, un gesto informal que me recordaba los tiempos más sencillos. «Mamá, he estado pensando», comenzó, su tono vacilante. «Quizás deberías tomarte un descanso. Trabajas demasiado». «Me gusta trabajar», respondí con sencillez. «Me mantiene activa, me mantiene alerta, me da un propósito». «Lo sé, pero…», jugueteó con un bolígrafo sobre mi escritorio. Una señal de su incomodidad. David cree que… «¿Qué opina, David?», pregunté, mi voz ligera. Aunque ya presentía la respuesta, una respuesta que se sentía como una sentencia. «Él cree que quizás sea hora de que te relajes, que disfrutes de tu jubilación, de tu merecido descanso». «No estoy jubilada». Me enderecé en la silla, mi voz adquiriendo una firmeza inquebrantable. «Soy la directora ejecutiva de una empresa que creé desde cero, con mis propias manos, con mi propio sudor. Una empresa que te permitió a ti y a tu hermano ir a la universidad, que les pagó su primera casa, que les dio las oportunidades que yo nunca tuve». «Lo sé, mamá», dijo Elisa con delicadeza, una sombra de vergüenza cruzando su rostro. «Pero los tiempos cambian y David tiene buenas ideas para el futuro. Ideas que, al parecer, no se molesta en compartir conmigo». Le recordé, mi voz cargada de un matiz de reproche. Ella suspiró. «¿Cree que las rechazarías? Puede que seas tradicional en tu enfoque». Tradicional, la nueva palabra clave para obsoleto, un eufemismo para desecharme. «He mantenido esta empresa rentable por más de 40 años», le recordé con una dulzura que ocultaba un profundo resentimiento. «A través de 3 recesiones económicas, una pandemia global, crisis financieras y cambios drásticos en el mercado. Eso no es tradición, Alisa, es experiencia, es resiliencia, es visión a largo plazo». «Lo sé». Se puso de pie. Su postura, reflejando una retirada. «Solo piénsalo». «De acuerdo», acepté, con la esperanza de preservar la armonía familiar. Armonía familiar, como si no hubiera dedicado toda mi vida a preservarla, a menudo a mi propio costo, a costa de mi visibilidad, de mi voz. Más tarde esa noche, me detuve frente al espejo de mi habitación, observando el rostro que me devolvía la mirada, las arrugas alrededor de mis ojos, testimonio de años de risas y preocupaciones, las hebras plateadas que se filtraban entre mi cabello. Antes de un vibrante castaño rojizo, un recordatorio del paso inexorable del tiempo. ¿Cuándo me había vuelto invisible para mis propios hijos? Cuando mis opiniones, antes tan solicitadas y valoradas, se habían transformado en obstáculos que debían sortear. Mis pensamientos volaron a Frank, mi esposo, quien había desaparecido hace 5 años, dejando un vacío irreemplazable. Él siempre me había visto, de verdad, incluso cuando nadie más lo hacía. «Se están aprovechando de ti, Len», me había dicho casi al final de sus días. «No dejes que te pisoteen cuando yo ya no esté aquí. Lucha por tu lugar, por tu dignidad». En aquel entonces descarté sus preocupaciones, las atribuí a la enfermedad. Al fin y al cabo, eran nuestros hijos, me querían, pero el amor y el respeto estaba aprendiendo de la manera más dolorosa. No siempre eran la misma cosa. El domingo llegó, trayendo consigo la inevitable tormenta que avanzaba lentamente,
reflejo del torbellino emocional que se gestaba en mi interior. Conduje hasta la inmensa mansión de David y Megan en las afueras, un monumento a la riqueza y el éxito construida con las ganancias de la empresa que yo había fundado. Un nudo familiar se instaló en mi estómago, una sensación de aprensión que se había vuelto parte de mi rutina. Estas cenas familiares, que alguna vez fueron el punto culminante de mi semana, ahora se sentían como representaciones teatrales, donde cada uno interpretaba un papel cuidadosamente ensayado. Emma, mi nieta, abrió la puerta antes de que pudiera tocar, su rostro adolescente iluminado con una genuina alegría. «Abuela, llegas temprano». La abracé fuerte, inhalando el dulce aroma de su champú de fresa, un rastro de inocencia en medio de la complejidad. «Hola, cariño Trace, tus galletas favoritas». «Eres la mejor», exclamó, arrebatándome la lata de las manos y guiándome al interior. «Mamá y papá están discutiendo en la cocina, así que quizás podríamos esconder esto antes de que se den cuenta». Me reí, una risa sincera por primera vez en todo el día. «Tu secreto está a salvo conmigo», le aseguré, sintiendo un atisbo de felicidad genuina. La casa estaba impecable, como siempre, un testimonio del gusto lujoso de Megan. Una exhibición ostentosa de prosperidad. Fotos familiares adornaban las paredes, cuidadosamente seleccionadas para proyectar una imagen de felicidad perfecta, de una vida ideal. Noté, con un punzante dolor, que en las imágenes más recientes yo rara vez aparecía, como si mi presencia se hubiera desvanecido con el tiempo. En la cocina, David gesticulaba con una cuchara de madera, su rostro contorsionado por la frustración, mientras Megan permanecía de pie con los brazos cruzados, una expresión atronadora en su rostro. «No puedo creer que olvidaras confirmar la reserva», decía David, su voz cargada de reproche. «¿Ahora estamos atrapados aquí y no tengo nada preparado? Yo estaba a tu cargo», espetó Megan, su voz cargada de ira. «Fuiste tú quien insistió en este restaurante». Se quedaron en silencio al notar mi presencia, sus argumentos ocultos detrás de sonrisas forzadas y miradas de soslayo. «Mamá, llegas temprano», dijo David, su tono sugiriendo que mi prontitud era una transgresión. «¿Puedo volver si no les viene bien?», ofrecía medio broma, aunque la punzada en mi corazón era real. «No seas tonta», dijo Megan, aunque su tono sugería lo contrario, una contradicción evidente. «Solo estamos teniendo un pequeño desacuerdo sobre los planes para la cena». «Podría cocinar», sugerí, una propuesta que me devolvía a mi zona de confort, a un lugar donde mi valor era innegable. Traje los ingredientes para la lasaña por si acaso. El alivio en el rostro de David fue casi cómico. Una muestra de su dependencia de mis habilidades. «¿Lo harías? Sería increíble». Y así, de repente, volví a un terreno conocido, un lugar donde era indispensable, al menos para mis habilidades culinarias. Mientras trabajaba en la cocina, el aroma a ajo y tomate, llenando el aire, la casa se llenó con la llegada del resto de la familia. Alyssa y su novio Noah, los hijos menores de David y Megan, Max y Lily, quienes habían regresado de la universidad para pasar el fin de semana, y la señora Green, nuestra contadora de toda la vida, quien con los años se había convertido en una especie de miembro honorario de la familia. La conversación fluía a mi alrededor mientras cocinaba. A veces me atraía, otras, la mayor parte del tiempo, continuaba como si yo no estuviera allí. Charlas de negocios, chismes, de oficina, planes de expansión, todas decisiones tomadas sin mi participación a pesar de mi puesto como directora ejecutiva, a pesar de ser la fundadora. Las nuevas políticas de recursos humanos ya están dando resultados, le decía Megan a la señora Green mientras yo metía la lasaña en el horno, el calor irradiando sobre mi rostro. La satisfacción de los empleados ha aumentado un 5%. La señora Green arqueó una ceja, su mirada escrutadora. «¿Y qué hay de los cambios en el fondo de jubilación? ¿Cómo se están recibiendo esos?» Un destello de irritación cruzó el rostro de Megan, una señal de su incomodidad. Para algunas personas, el cambio siempre es difícil de aceptar, especialmente cuando implica recortar beneficios prometidos. No pude evitar añadir. Mi voz
resonando en el silencio repentino de la cocina. La cocina quedó en un silencio sepulcral. David se aclaró la garganta, intentando disipar la tensión. Mamá, ya hablamos de esto. El sistema anterior no era sostenible. Fue sostenible durante 40 años. Señalé, mi voz firme, cuando tu padre y yo fundamos esta empresa desde la nada. Sí, lo sabemos, interrumpió Megan, sin molestarse en ocultar su impaciencia. Cuando empezaste la empresa, las cosas eran diferentes. Pero esto ya no es la edad de piedra. Linda, tenemos soluciones modernas para problemas modernos. Sentí un calor sofocante en mi rostro, una mezcla de ira y humillación, pero mantuve la compostura, mi dignidad inquebrantable. Claro, solo sugiero que la experiencia también tiene un valor, una sabiduría que no debe ser subestimada. La experiencia es una cosa, dijo David con cautela, sus ojos evitando los míos. La resistencia al cambio es otra. La señora Green observó este intercambio con ojos astutos, sin decir nada, pero sin perderse ni un solo detalle. Su presencia silenciosa, un apoyo tácito. La tensión se rompió cuando Emma, bendita sea, entró a la cocina dando saltos, una ráfaga de aire fresco en la sofocante atmósfera. Abuela, ¿ya casi está la cena? Me muero de hambre. Casi, cariño. Le sonreí, agradecida por la interrupción, por ese pequeño respiro. ¿Por qué no me ayudas a poner la mesa? Mientras acomodábamos los platos y los cubiertos, la charla de Emma me envolvió como un bálsamo. Me contó sobre sus proyectos escolares, sus amigos, sus sueños para la universidad el año que viene. Me pidió consejo y, lo más sorprendente, escuchó mis respuestas. Una novedad que casi me arrancó una lágrima de gratitud. Papá dice que creaste la empresa desde cero, dijo mientras doblábamos servilletas con un cuidado sorprendente. ¡Qué genial, abuela! Me reí a mi pesar. El lenguaje, señorita. Pero sí, tu abuelo y yo empezamos con una pequeña oficina y grandes sueños. No fue fácil, en absoluto. ¿Cómo era el abuelo en el trabajo?, preguntó. La pregunta me tomó desprevenida. Quiero decir, ¿cómo era realmente? ¿Era un visionario? ¿Carismático? Todos adoraban a Frank. Podía cautivar a los pájaros de los árboles con su encanto. Pero los detalles prácticos, la gestión diaria del negocio, la parte administrativa, eso me correspondía a mí. Era mi dominio. ¿En serio?, dijo, pensativa. Papá siempre habla como si el abuelo lo hubiera hecho todo. Alicé una servilleta con quizás más fuerza de la necesaria, mi mente reviviendo viejos resentimientos. Tu abuelo era la cara de la empresa. Yo era su columna vertebral, su soporte fundamental. Eso me dijo Jacob una vez, dijo Emma, pensativa, con una profundidad que me sorprendió. Dijo que eras el pilar silencioso de todo. La frase me impactó, tan acertada, que casi me dolió. La serenidad tranquila, esencial, pero invisible. Low apoya Tadu, pero nadie lo reconoce, nadie lo valora, nadie lo ve. La cena se sirvió y por un rato la conversación giró hacia temas más ligeros, más amables. La comida fue elogiada. Al parecer, mi única contribución fiable a los ojos de mi familia, y se compartieron anécdotas familiares, risas esporádicas. Por breves instantes casi pude olvidar el trasfondo de desdén y falta de respeto que impregnaba la atmósfera. Pero entonces, David, con su usual falta de tacto, mencionó la próxima reunión de la junta directiva y la dinámica cambió una vez más. La tensión regresó, palpable. Proyectamos nuestro mejor trimestre hasta la fecha, anunció, sirviéndose una segunda ración de lasaña, su voz llena de autosuficiencia. ¿La reestructuración ya está dando sus frutos? ¿Reestructuración?, pregunté, mi voz una mezcla de incredulidad y preocupación. ¿Qué reestructuración? Una mirada cruzó entre David y Megan, rápida pero inconfundible, una señal de su complicidad. Solo algunos cambios departamentales, dijo David, vagamente, intentando restar importancia nada o importante. Como directora ejecutiva, debo estar informada de cualquier reestructuración, importante o de otro tipo, dije, manteniendo la voz serena, una calma que ocultaba la tormenta interior. Megan suspiró audiblemente.
su impaciencia evidente. Linda, ya no estás involucrada en las operaciones diarias. Para eso nos tienes a nosotros, a la nueva generación. Sigo siendo la directora ejecutiva. Repetí, sintiendo que mi paciencia se agotaba, que el hilo que me sujetaba a la cordura se rompía. En el papel, murmuró Megan, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Una puñalada directa a mi autoridad. La mesa quedó en silencio. Incluso los niños parecieron percibir la tensión que se cernía sobre el ambiente. ¿Qué significa eso?, pregunté con sumo cuidado. Mi voz apenas un susurro. David le lanzó a Megan una mirada de advertencia, pero ella, con su ambición desmedida, ya estaba comprometida con su curso. Significa, dijo con una paciencia exagerada, casi ofensiva, que tu posición es, en gran medida, ceremonial en este momento, por el bien de las apariencias. Sentí como si me hubieran abofeteado, una bofetada ceremonial que me dejó sin aliento. Yo fundé esta empresa, articulé, mi voz temblorosa, la construí desde cero, con mis propias manos y mi visión. Hace décadas, replicó Megan con un tono desdeñoso. Los negocios han cambiado, el mundo ha cambiado. Es una nueva era, Megan, le advirtió David, pero ella le hizo un gesto para que no se acercara, para que no interfiriera en su discurso de demolición. No hay que decirlo, Linda, tú, ya no estás aportando nada significativo. Las decisiones las tomamos quienes entendemos el mercado moderno, quienes estamos al día. El silencio que siguió fue ensordecedor, un eco de la brutalidad de sus palabras. Miré alrededor de la mesa, buscando a cualquier aliado, cualquier rostro que contradijera esta evaluación cruel, esta sentencia. Elisa miró fijamente su plato, su expresión, una mezcla de vergüenza y complicidad. La expresión de la señora Green era cuidadosamente inexpresiva, una máscara para sus verdaderos sentimientos. David parecía incómodo, pero no dijo nada. Su silencio una confirmación tácita de las palabras de su esposa. Solo Emma, mi dulce nieta, parecía horrorizada, su joven rostro reflejando la crueldad de lo que acababa de decir Megan. «¿Ya veo?», dije finalmente, mi voz más firme de lo que sentía, una réplica a la humillación. «Así que soy un inútil, ¿no?» «Mamá, nadie dice eso», comenzó David, su voz intentando calmar las aguas. «Eso es exactamente lo que está diciendo», lo interrumpí, mi mirada fija en Megan. «Y tú no estás en desacuerdo». Megan tuvo la audacia de parecer exasperada, su paciencia agotada. «Solo estoy siendo honesta, Linda. Tus talentos eran propios de otra época. Ahora, nos estás frenando. Eres un obstáculo para el progreso, frenando». Repetí, la palabra amarga en mi lengua, un veneno que me quemaba por dentro. ¿De qué exactamente? ¿Ganancias récord? ¿Expansión a 3 nuevos estados? ¿Asociaciones internacionales? Todo lo que sucedió bajo mi liderazgo, añadí, con un matiz de desafío. «Con nuestra ayuda», dijo David en voz baja, intentando atribuirse el mérito. «Mamá, nadie menosprecia tus contribuciones, pero quizás sea hora de disfrutar de tu jubilación. Deja que nos encarguemos de todo ahora, de la nueva era de la empresa». Miré a mi hijo, a este niño que había cuidado durante su enfermedad, educado en las mejores escuelas, acogido en el negocio que era el trabajo de mi vida. Y vi a un extraño que había olvidado de dónde venía, que había olvidado quién había hecho posible su éxito, quién había construido los cimientos sobre los que él ahora se elevaba. Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que se había doblado cada vez más, bajo años de desdén, de falta de respeto, de invisibilidad, finalmente se rompió. Coloqué mi servilleta al lado del plato con una precisión casi ritual y me levanté lentamente, mi postura erguida, una dignidad que no sentía, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser. «Gracias por la cena», dije, mi voz tranquila, pero cargada de una resolución inquebrantable. «Creo que me iré ya, si me disculpan». «Mamá, no seas dramática», comenzó Elisa, su voz teñida de reproche. «Abuela, espera», suplicó Emma, su voz llena de angustia, pero yo ya me dirigía hacia la puerta, mi espalda recta,
mi mirada al frente, negándome a dejarles ver las lágrimas que amenazaban con desbordarse, las heridas que se abrían en mi alma. En el silencio sepulcral de mi coche, apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El dolor físico, un reflejo del dolor emocional. La palabra resonó en mi mente. Un juicio cruel sobre 66 años de vida, sobre 4 décadas construyendo algo de la nada, sobre los incontables sacrificios hechos por las mismas personas que ahora me veían como obsoleta, como un estorbo. Mientras conducía a casa en la oscuridad que se cernía, algo nuevo comenzó a formarse en la boca de mi estómago. No solo dolor, aunque lo había en abundancia, no solo ira, aunque ardía intensamente, no. Lo que surgió en mí ahora fue determinación, una determinación que no había sentido en años, una fuerza imparable. Si me consideraban inútil, pronto descubrirían lo contrario. Si habían olvidado quién era Lynda Carter, yo se lo recordaría, de una manera que jamás olvidarían. La tranquila columna vertebral de la familia estaba a punto de hacer ruido, un estruendo que resonaría en cada rincón de la empresa, en cada fibra de su existencia. El domingo por la noche no dormí. Como podría. Las palabras de Megan resonaban en mi mente como un eco infernal. Es principalmente ceremonial. No aporta nada significativo, nos frena. Cada frase era como un cuchillo que se retorcía más con cada recuerdo, abriendo heridas profundas en mi autoestima. Por la mañana, mis ojos estaban hinchados y mi garganta irritada, pero algo se había cristalizado en mi interior, algo duro e inflexible. Una resolución inquebrantable. El teléfono sonó justo después del amanecer. ¿Era Jacob? Con su voz preocupada. Señora Carter, espero no haberla llamado demasiado temprano. Llevo horas despierta, le aseguré, intentando que mi voz no transmitiera el cansancio, la devastación. Quería ver cómo estaba. La señora Green me contó sobre la cena de ayer. Estaba perturbada. Casi me reí por la modestia, ya somos dos. Lo que dijo Megan estuvo fuera de lugar, dijo, la ira latente bajo su tono profesional. Una lealtad que me conmovía. Totalmente fuera de lugar. Sí, asentí simplemente, lo fue, más de lo que puedo expresar. Hubo una pausa. ¿Viene hoy a la oficina? Consideré la pregunta. Una parte de mí quería esconderme, curar mis heridas en privado, lamer mis penas, pero eso era exactamente lo que esperaban. La figura ceremonial alejándose, arrastrando los pies para lamerse las heridas en la soledad. Sí, decidí, mi voz ahora más firme, estaré allí a las 9. Le tendré el café preparado, prometió Jacob, y en su voz escuché algo que necesitaba desesperadamente respeto. Respeto genuino. Esa mañana me vestí con especial cuidado, eligiendo un traje azul marino hecho a medida que, según Frank, me hacía ver imponente, poderosa, inquebrantable. En el espejo, me observé con atención, con una mirada crítica, buscando mi propia fuerza. El cabello plateado, que antes consideraba digno, ahora parecía marcarme como obsoleta a los ojos de mis hijos. Un signo de debilidad, no de sabiduría. Las líneas de expresión alrededor de mis ojos, fruto de años de preocupación y cariño por las mismas personas que ahora me despreciaban. De repente se sentían como insignias de vergüenza en lugar de sabiduría. Cicatrices de un amor no correspondido, inútil. Le susurré a mi reflejo, tanteando el mordisco de la palabra, el dolor que provocaba. Ya veremos. La oficina bullía con la energía habitual de un lunes por la mañana cuando llegué. La gente asentía respetuosamente al pasar. Susurros que se apagaban a mi paso. A humano salí, en el trabajo, mi autoridad se mantenía, se respetaba, pero ahora me preguntaba cuántos me veían como Megan, como una reliquia, una figura decorativa, una figura sustitutiva esperando ser reemplazada, una pieza de museo. Jacob me recibió en el ascensor con un café humeante en la mano y una expresión cuidadosamente serena. Un guardián silencioso. La reunión de la junta directiva sigue fijada para las 2, me informó. Me he tomado la libertad de preparar algunos archivos relevantes que pueden serle útiles. Acepté el café y la información con un gesto de agradecimiento. La calidez de su lealtad
un consuelo inesperado. Gracias, Jacob. ¿Te importaría despejarme la mañana? Necesito tiempo para repasar algunas cosas, para trazar mi estrategia. Por supuesto, dudó, su voz bajando un poco. Señora Carter, si me lo permite, no deje que la afecten. Lo que se dijo ayer fue brutal, quizá. Terminé por él, mi voz clara y decidida. Pero la honestidad, Jacob, tiene su valor. Ha aclarado cualquier confusión que pudiera tener sobre mi posición, sobre mi lugar en esta empresa y en esta familia. El ceño de Jacob se acentuó, su lealtad brillando con más fuerza. Usted creó esta empresa, señora Carter. Sin usted, ninguno de ellos tendría trabajo, mucho menos los cargos que ahora usan en su contra. Su visión, su sacrificio, lo hicieron todo posible. La lealtad me reconfortó, pero mantuve una expresión neutral. Quizás necesiten que se lo recuerden, le dije, una chispa de determinación encendiéndose en mis ojos. En mi oficina, que seguía siendo la más grande de la planta ejecutiva, aunque me preguntaba cuánto duraría, me senté a revisar los archivos que Jacob había preparado, informes financieros, actas de reuniones, comunicaciones de recursos humanos, un registro documental de decisiones tomadas sin mi opinión, cambios implementados sin mi aprobación, una historia de mi propia marginación. Un golpe en la puerta interrumpió mi lectura. La señora Green se quedó allí, su habitual profesionalidad suavizada por una evidente preocupación, una aliada inesperada. Linda, dijo, cerrando la puerta tras ella, un gesto de confidencialidad. Te debo una disculpa. Le hice un gesto para que se sentara. ¿Para qué exactamente? Y mi voz tranquila, pero atenta. Por no haber dicho nada ayer, se sentó en la silla frente a mí, con las manos apretadas en el regazo, su postura reflejando su angustia. Lo que dijo Megan fue inadmisible, y me quedé allí callada como una cobarde. No tenías que intervenir, Margaret, señalé. Los demás son familia. Tenían sus propias razones para el silencio. No tengo excusa, suspiró. He trabajado contigo durante 30 años. He visto lo que has construido, los sacrificios que has hecho, el corazón que has puesto en esta empresa. Mereces algo mejor que lo que pasó ayer. Mucho más. La observé atentamente, a esta mujer que había llevado nuestras cuentas en las buenas y en las malas, que conocía todos los secretos financieros de la empresa y la familia, una guardiana de la verdad. Gracias, le dije, mi voz suave. Eso significa mucho, más de lo que puedes imaginar. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Una conspiración silenciosa. Linda, hay cosas que deberías saber, cosas que están pasando en la empresa que te conciernen directamente. Otro golpe nos interrumpió y la puerta se abrió de golpe sin esperar respuesta. David entró con una expresión de sorpresa al ver a la señora Green. Mamá, no te esperaba hoy. Claro, respondí secamente, con un matiz de ironía. La última vez que lo comprobé, todavía trabajo aquí. Tuvo la gracia de parecer avergonzado. ¿Sobre lo de ayer? No, mejor, lo interrumpí, mi mirada firme. La señora Green y yo estábamos en medio de algo. Puede esperar. Puede esperar, dijo la señora Green, poniéndose de pie. Hablamos luego. Linda, me dirigió una mirada significativa antes de saludar cortésmente a David con la cabeza y escabullirse, dejando una estela de misterio. Una vez que estuvimos solos, David se hundió en la silla que ella había dejado libre, pasándose una mano por el pelo, un gesto tan propio de su padre que hizo que mi corazón se doliera a pesar de todo, a pesar de la distancia que nos separaba. Mamá, quiero disculparme por Megan. Se pasó de la raya, fue demasiado lejos. ¿Ansí? ¿Acepté? Lo fue. Ella no quiso decir. Creo que quiso decir exactamente lo que dijo. Lo interrumpí, mi voz carente de indulgencia. Cerré el archivo que había estado leyendo, una señal de mi decisión. La pregunta es si estás de acuerdo con su evaluación, con su juicio sobre mi valía. Se removió incómodo en su asiento, su postura reflejando su malestar. Mira, nadie piensa que eres inútil. Eso es absurdo, una locura, pero ceremonial, una figura decorativa, insistí. Mis palabras, un eco de las suyas.
Mamá, tiene 76. 66, corregí bruscamente. Mi voz, un recordatorio de la verdad tan bueno. Lo siento. Tuvo la decencia de parecer avergonzado, de reconocer su error. Lo que intento decir es que te has ganado el derecho a dar un paso atrás, a disfrutar un poco de la vida, a descansar. ¿Y si disfruto de esto? Señalé la oficina que nos rodeaba, mi reino, mi legado, y si mi trabajo, la empresa que construí, sigue siendo lo que me llena, lo que me da sentido, lo que me mantiene viva, suspiró, un sonido de resignación. Entonces, necesitamos encontrar un equilibrio, uno que respete tu posición, pero que también permita a la empresa avanzar con nuevas ideas y nuevos enfoques, con una visión más moderna. Ideas y enfoques que, al parecer, estoy demasiado anticuada para comprender, dije, sin poder ocultar la amargura en mi voz, el dolor de la exclusión. Eso no es lo que yo... Se detuvo visiblemente frustrado, incapaz de articular una defensa coherente. ¿Sabes qué? Dejemos esto por ahora. Tenemos la reunión de la junta esta tarde. ¿Podemos resolverlo sin drama, sin conflictos? Drama. Como si defender mi lugar en mi propia compañía, fuera simplemente dramático. Una exageración. Por supuesto, dije con frialdad, mi voz un hielo cortante. Soy toda una profesional. No esperes menos de mí. Después de que se fue, me quedé sentado un buen rato mirando la pared de fotografías detrás de mi escritorio. Un mural de recuerdos. Frank y yo inaugurando nuestra primera oficina, la celebración cuando conseguimos nuestro primer cliente importante, la familia reunida en el 25 aniversario de la empresa, orgullosa y unida. Oh, ¿y cómo habíamos llegado a esto? Cuando decidieron mis hijos que yo era un obstáculo en lugar de un pilar, una carga en lugar de un cimiento, la respuesta me llegó lenta y dolorosamente. Había sucedido gradualmente. Un pequeño desdén por aquí, una decisión tomada sin mí, un borrado sutil, y lo había permitido, retrocediendo poco a poco, con el pretexto de dejarlos crecer, de dejarlos liderar, de darles espacio. Mi error fue pensar que aún valorarían la sabiduría que me brindó mi experiencia, que la respetarían. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto a Nelisa. ¿Estás bien? Anoche fue horrible. ¿Podemos hablar? Al menos uno de mis hijos parecía tener conciencia, una pizca de empatía, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Le respondí en la oficina. Reunión de la junta esta tarde. Quizás mañana. Su respuesta llegó rápidamente. Pasaré después de la reunión. Te quiero, mamá. ¿Lo hacía ella? ¿Alguno de ellos lo hacía? ¿O era yo solo el cimiento sobre el que habían construido sus vidas, ahora dado por sentado, invisible? Hasta que empezó a desmoronarse. La reunión de la junta directiva se cernía ante mí como un examen para el que no me había preparado, una prueba de fuego. Pasé el resto de la mañana revisando documentos, refrescando mis conocimientos sobre decisiones recientes y preparándome para lo que pudiera venir, para la confrontación inevitable. Jacob apareció en mi puerta a la 1:30 con expresión sombría, una señal de malas noticias. Han adelantado la reunión a la 1, me informó, su voz llena de indignación. Empezó hace media hora. ¿El golpe? Fue justo como estaba previsto. Ni siquiera se molestaron en informarme del cambio, una muestra de su desprecio. Ya veo, dije, mi voz tranquila, mi determinación fortalecida. Señora Carter, dijo Jacob, dudando. ¿Hay algo más? El paquete de jubilación. Planean votarlo hoy. Su paquete de jubilación, que no había solicitado ni aceptado. Me levanté, ajustándome la chaqueta. Mi armadura. Bueno, entonces no deberíamos hacerlos esperar, ¿verdad? La sala de juntas quedó en silencio cuando entré. 8 rostros se volvieron hacia mí, con expresiones que iban desde la vergüenza hasta el desafío. Un campo de batalla silencioso. David se sentó a la cabecera de la mesa, mi lugar, con Megan a su derecha. Una usurpación descarada. Hojas de cálculo y presentaciones se mostraban en la pantalla detrás de ellos. Un despliegue de poder. Linda, dijo uno de los miembros de la junta. Thomas Wilkins, el primero en hablar. Estábamos discutiendo las proyecciones
del segundo trimestre. Ya veo, respondí, tomando la única silla vacía al fondo de la mesa, lo más lejos posible de la autoridad, de la usurpación. Qué conveniente que cambiaran la hora de la reunión sin mi conocimiento. Te enviamos un correo electrónico, dijo Megan con suavidad. Una mentira obvia. Quizás no lo recibiste. No respondí a la obvia mentira. En cambio, miré directamente a Thomas y ¿qué mostraban las proyecciones del segundo trimestre? Crecimiento en todos los sectores, informó. Resultados especialmente prometedores en los nuevos mercados que David abrió en el suroeste. ¡Excelente!, asentí. ¿Y las encuestas de satisfacción de los empleados tras los cambios en las prestaciones? Un destello de incomodidad cruzó varios rostros. Con opiniones encontradas, admitió Thomas. Ha habido cierta resistencia por parte del personal directivo. Como predije, no pude evitar añadir, mi voz cargada de un matiz de triunfo. A la gente no le gusta que les reduzcan las prestaciones prometidas, sobre todo a quienes se acercan a la jubilación, a quienes han dedicado su vida a esta empresa. Los cambios eran necesarios para la estabilidad a largo plazo, insistió Megan, su voz impaciente. Y hablando de jubilación, miró a David, quien se aclaró la garganta. Hemos estado discutiendo un plan de transición, mamá, para el liderazgo, y ahí estaba el golpe, disfrazado de lenguaje corporativo, de eufemismos. En serio, hablé con calma. Mi voz, una seda de acero. Qué interesante que la directora ejecutiva no estuviera en estas conversaciones, en estas decisiones trascendentales. Queríamos presentarles algo concreto, dijo David, sin mirarme a los ojos. Su postura reflejando su incomodidad. Un paquete completo, un paracaídas dorado. Traduje, mi voz cargada de ironía, para facilitarme la salida, ¿no? Un reconocimiento a su invaluable contribución, intentó decir Thomas. Siempre diplomático, siempre buscando el equilibrio. Mi contribución no ha terminado, dije en voz baja, pero con firmeza, mi voz resonando con una fuerza inquebrantable, a menos que esto sea un intento descarado de echarme. El silencio que siguió fue condenatorio, una confirmación tácita. Mamá, empezó David con tono apaciguador, intentando calmar la situación. Nadie te obliga a nada, simplemente sugerimos una transición estructurada, una evolución natural, permanecerías como presidenta emérita, con todos los beneficios y un generoso estipendio a Cario Thomas. Una oferta que parecía generosa en la superficie, pero que escondía una trampa. Pero las operaciones diarias se trasladarían a ti, concluí, mirando a David. O quizás a Megan. La sonrisa de Megan era tenue, casi imperceptible, pero llena de autosuficiencia. Formaríamos un comité de transición. Pero sí, David asumiría el puesto de director ejecutivo, el liderazgo supremo. Ya veo, respondí. Miré a mi alrededor, a estas personas que me conocían desde hacía años, algunas desde hacía décadas, y todos apoyan este plan, esta destitución, esta marginación. Más cambios incómodos. Thomas volvió a hablar. Linda, nadie usa palabras como despido. Se trata de honrar tu legado y permitir que la empresa evolucione, que progrese. Mi legado, repetí con amargura en la lengua, un sabor agrio. Les contaré sobre mi legado. Hipotequé mi casa 2 veces para mantener esta empresa a flote durante la recesión de 2008. Trabajé 80 horas semanales mientras criaba a mis 2 hijos. Cuando Frank estuvo hospitalizado 3 meses después de su primer infarto, yo lo mantuve todo en pie. Llamé personalmente a todos mis clientes cuando nuestro principal competidor intentó robárselos en 2015. Ese es mi legado. Y no ha terminado. Nadie te quita mérito, Linda, insistió David, su voz tensa. Pero los tiempos cambian, mamá. Las empresas evolucionan y a las ancianas las sacan a pastar. Terminé por él. Mi voz, un desafío directo. ¡Es eso! ¡Por Dios!, exclamó Megan, con un matiz de exasperación. Precisamente por eso necesitamos un nuevo liderazgo. Este enfoque emocional y personal de los negocios está obsoleto. Necesitamos pensamiento estratégico, no sentimentalismo, no apego a lo viejo. La miré de verdad, y vi
su ambición manifiesta, su impaciencia, no solo conmigo, sino con cualquiera que se interpusiera en su camino. Incluso, sospeché, con David. «Hijo, me gustaría ver la propuesta completa», dije finalmente, mi voz tranquila pero firme, por escrito. «Y me gustaría tener tiempo para revisarla con mi abogado personal». «Por supuesto», asintió Thomas rápidamente, con un alivio evidente en su voz. «¿Podemos posponer esto hasta la reunión de la semana que viene?» Gracias. Me puse de pie con la dignidad intacta, a pesar de la humillación que me quemaba el pecho. «Si me disculpan, tengo que hacer unas llamadas». Me fui antes de que nadie pudiera responder. Con la espalda recta y la mirada al frente, mi determinación inquebrantable. Solo al llegar a la privacidad de mi oficina, me permití temblar, sentir el impacto de lo que acababa de suceder. Querían que me fuera. Mi familia, mis colegas, habían decidido que era prescindible. Peor aún, habían decidido que era una carga, un estorbo. Jacob apareció en mi puerta con el rostro lleno de furia contenida, su lealtad palpable. «Mi Hunter, todo el edificio está hablando de eso. Cierra la puerta», dije en voz baja, mi voz apenas un susurro. Así lo hizo y se quedó mirándome con preocupación. «¿Qué harás?». La pregunta flotaba en el aire, enormemente significativa, una encrucijada crucial. ¿Qué haría? Aceptar lo inevitable, con gracia, con resignación. ¿Librar una batalla perdida contra mi propia familia? Ninguna opción me atraía, ninguna se sentía correcta. Todavía no estoy segura, admití, mi voz pensativa. Pero una cosa sí sé, no me dejarán de lado como a un pariente mayoere que me avergüence, ni por la empresa que fundé, ni por los hijos que crié, ni por el legado que construí. ¿Me negaré a ser borrada? «Tienes más apoyo del que crees», dijo Jacob. Sus palabras un consuelo. «No todos están de acuerdo con lo que está pasando, señora Carto. Hay muchos que la respetan, que valoran su presencia». «Gracias», dije con una leve sonrisa, agradecida por su lealtad incondicional. «Creo que me gustaría estar sola ahora. Necesito pensar. Necesito un plan». Después de que se fue, me quedé sentado en mi escritorio un buen rato, contemplando el horizonte de la ciudad. Una vista que había cambiado drásticamente con el paso de las décadas, al igual que mi empresa, al igual que mi familia. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Emma. «Lo que te hicieron estuvo mal, abuela. Lo siento mucho». De la boca de los niños, hasta mi nieta adolescente pudo ver la injusticia que mis hijos adultos parecían ignorar o elegir ignorar. Debajo apareció otro mensaje. «Papá dice que te jubilas, ¿es cierto?». Así que ya estaban difundiendo el rumor, preparando el camino para mi salida silenciosa, para mi desaparición. Le respondí, «Aún no hay nada decidido». «No te preocupes, cariño». Pero, al dejar el teléfono, supe que se había tomado una decisión, no ellos, sino yo. Se había llegado al límite. La silenciosa columna vertebral de la familia se había doblado demasiado. Ahora era el momento de contraatacar, de reclamar mi lugar, mi voz. La mañana me encontró en mi oficina, en casa antes del amanecer, rodeada de décadas de papeleo, estados financieros, documentos, legalist, actas de la junta directiva, el rastro en papel del trabajo de mi vida, meticulosamente preservado, a pesar de la insistencia de David y Megan en una eficiencia sin papel. Mis dedos recorrieron la firma de Frank en nuestros documentos originales de constitución. «Siempre dijiste que hay que guardar las cosas importantes en papel», murmuré para su memoria, una conversación con el más allá. «El papel no se puede piratear ni borrar accidentalmente. Es la prueba irrefutable». El teléfono sonó sacándome de mi ensoñación. Ruth Evans, mi amiga más antigua, ex socia y la mente más brillante que conocía aparte de Frank. «Llevo intentando contactarte desde ayer», dijo sin preámbulos. Su voz llena de preocupación. «Jacob me llamó. Me dijo que fuera a ver cómo estabas, que la situación era grave». «Jacob debería ocuparse de sus propios asuntos», respondí. Pero no había ningún entusiasmo en mis palabras, solo agotamiento. «¿Qué pasó?», exigió Ruth, su voz firme. «Y no me des la versión desinfectada.
quiero la verdad, sin filtros. Suspiré, repentinamente agradecida por su franqueza, por su honestidad brutal. Mi familia ha decidido que estoy obsoleta. Me están echando de mi propia empresa, de mi propia vida. ¡Qué demonios! La voz de Ruth sonó indignada, llena de furia. ¿Con qué argumentos? Edad, pensamiento anticuado, ser más ceremonial que útil, una figura decorativa ceremonial, exclamó, el shock evidente en su voz. ¿Tú? ¿Quién mantuvo esa empresa a flote durante 3 recesiones? ¿Quién consiguió personalmente el contrato con Westfield que le salvó el pellejo en 2012? ¿Quién lo hizo posible? Aparentemente, esos logros han perdido relevancia, dije secamente, con un matiz de ironía. Esto es obra de David, ¿no? ¿O de su esposa? Ambas, reconocí, aunque sospecho que Megan es la fuerza impulsora. David siempre ha sido más un seguidor que un líder. Un títere en sus manos. Ruth resopló. Igual que su padre. Frank tenía el encanto y la visión, pero tú tenías la gallardía, el coraje, la determinación. Siempre eras quien hacía que las cosas sucedieran. La verdadera arquitecta. Sus palabras hicieron eco de lo que Emma había dicho, la serenidad esencial, pero invisible, el pilar silencioso. La junta directiva fue humillante, Ruth, confesé, la voz más baja de lo que me hubiera gustado, el dolor aún fresco. Aplazaron la hora sin avisarme. Me hicieron sentar al fondo de la mesa, como si fuera una invitada, no la dueña. Me presentaron un paquete de jubilación como si fuera un regalo, no un despido. Una patada en la dignidad. ¿Y te lo llevaste? La incredulidad en la voz de Ruth era casi cómica, pero su preocupación era palpable. Pedí tiempo para revisarlo con mi abogado. Necesitaba un respiro, una estrategia. Bien, porque tienes que luchar contra esto, Linda, con todas tus fuerzas. Su voz era un grito de guerra, no solo por ti, sino por todas las mujeres que han sido marginadas cuando se volvieron incómodas, cuando dejaron de ser útiles a los ojos de otros, por las que han sido borradas a miré los papeles que tenía ante mí. Décadas de documentación minuciosa, de previsión que mis hijos habían descartado como paranoia anticuada. He estado pensando en eso, le dije, mi voz llena de una nueva determinación, y creo que es hora de recordarle a todo el mundo quién es exactamente Linda Carter, quién ha sido siempre la verdadera fuerza detrás de todo. Después de colgar con Ruth, me sumergí de nuevo en mi investigación. Al mediodía, tenía una visión completa de mi situación, y era más sólida de lo que yo misma me había imaginado. A pesar de la erosión gradual de mi autoridad cotidiana, seguí siendo el accionista mayoritario de Carter Enterprises, la dueña indiscutible. Frank había insistido en ello en su testamento, pasando por alto las objeciones de David, con una visión que trascendía su propia vida. Tu madre construyó esto tanto como yo, había dicho. La última palabra debería ser suya. En aquel momento, lo consideraba una formalidad, una muestra de cariño. Ahora era mi mejor baza, mi arma más poderosa. Más allá de la propiedad legal, había otras ventajas que mis hijos habían pasado por alto. Ventajas intangibles, pero de un valor incalculable. Mis relaciones con nuestros clientes más antiguos, muchos de los cuales nos habían acompañado desde el principio. Desde los primeros pasos de la empresa, una lealtad forjada en el tiempo, mi conocimiento detallado de contratos y acuerdos previos al registro digital, una memoria institucional que nadie más poseía, la lealtad inquebrantable de los empleados de larga data que recordaban cuando luché por salvar sus empleos en tiempos difíciles, cuando puse su bienestar por encima de todo. Y luego estaban los secretos, las cosas que solo yo sabía, verdades ocultas que ahora se convertirían en mi fuerza. La vez que avalé personalmente un préstamo para mantener la empresa a flote durante la recesión de 2008, usando mi propia casa como garantía en lugar de arriesgar las pensiones de los empleados, un acto de sacrificio silencioso. La crisis de clientes que David causó al principio de su carrera, que yo resolví discretamente, protegiendo su reputación, su futuro. La verdadera historia detrás de nuestra adquisición más lucrativa, que no dependió de las habilidades de negociación de David, como a él
le gustaba firmar, sino de un favor personal que me debía la madre del vendedor. Una conexión personal que trascendía el ámbito de los negocios. Pequeños momentos de fuerza y sacrificio, acumulados durante décadas, invisibles quizá, pero nada irrelevantes. Mi teléfono vibró en un mensaje de Jacob. Reunión convocada para mañana por la mañana. Sesión de estrategia a no estás en la lista de invitados. Así que ya estaban avanzando, asumiendo mi obediencia, mi resignación. Su arrogancia avivó el fuego que crecía en mi interior, una llama de indignación. Apareció otro mensaje, este de la señora Green. Necesito hablar. No estoy en los canales de la empresa. ¿Puedo pasar?, respondí inmediatamente. Mi casa, 7 de la tarde, y las piezas estaban encajando. Era hora de empezar a moverlas, de desatar el juego, de revelar mis cartas. La señora Green llegó exactamente a las 7, agarrando una cartera de cuero y luciendo más nerviosa de lo que la había visto en años. Una muestra de la gravedad de la situación. Gracias por recibirme, dijo, mientras la acompañaba a mi estudio, el epicentro de mi estrategia. Lo que tengo que decirle, Linda, no podía esperar. Era urgente. ¿Quieres un té?, le ofrecí, intentando aliviar su evidente incomodidad, su nerviosismo. No, gracias. Dejó sus portafolios en el escritorio entre nosotras, un muro entre la verdad y la mentira. Linda, hay cosas que están sucediendo en la empresa que necesitas saber, cosas que debería haberte contado antes, pero que me acobardé de hacerlo. Me acomodé en mi silla con expresión neutral, mi mente lista para absorber cada detalle. Continúa. Margaret. Megan ha estado ajustando cifras. Comenzó, su voz un susurro de confesión. Nada ilegal precisamente, pero ciertamente poco ético, en el límite de la moralidad. La señora Green abrió su portafolio revelando hojas de cálculo con secciones resaltadas, pruebas irrefutables. Ha estado trasladando gastos entre departamentos para que sus iniciativas de recursos humanos parezcan más rentables de lo que son, y hay más. Mucho MSS. Durante la siguiente hora, la señora Green me explicó un patrón de manipulaciones, asignaciones presupuestarias que favorecían proyectos bajo el control de Megan, métricas de desempeño distorsionadas para resaltar sus logros, ajustes al fondo de jubilación que ahorraban dinero ahora, pero crearían problemas graves en el futuro. Una bomba de tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, pregunté en voz baja. Mi voz apenas audible. La manipulación grave comenzó hace unos 8 meses, cuando ella empezó a exigir más autoridad, más poder, pero mirando atrás, veo casos más pequeños que datan de hace 2 años, los primeros indicios de su ambición desmedida. ¿Y David? La señora Green dudó, su mirada baja. No creo que comprenda el alcance total. Él ve las cifras positivas y no cuestiona los métodos porque apoyan lo que él quiere creer. Terminé por ella. Una triste verdad. Ella asintió, confirmando mis sospechas. Hay algo más. Inquirí, preparada para lo peor. El paquete de jubilación que te están preparando subvalora significativamente tus acciones. Cuentan con tu falta de participación en las últimas valoraciones, con tu desconocimiento. La revelación debería haberme enfadado, pero en cambio sentí una extraña calma, una lucidez inesperada. No se trataba solo de que yo fuera anticuada o formal, era un engaño deliberado, una estafa, y me daba una ventaja, una herramienta de poder. Gracias, Margaret, dije usando su nombre de pila, algo que rara vez hacía en contextos profesionales, un gesto de intimidad, de confianza. Tu lealtad es muy importante para mí. No es solo lealtad, respondió, mirándome a los ojos con una determinación inquebrantable. Está bien y está mal. Lo que le están haciendo a la empresa que construiste, está mal, Linda, y no puedo quedarme de brazos cruzados. Después de que la señora Green se fuera, hice 2 llamadas. Mi plan comenzando a materializarse. La primera fue a Patricia Winters, mi abogada personal durante más de 30 años. Le expliqué la situación y le pedí que empezara a preparar los documentos por si acaso, una red de seguridad legal. La segunda llamada fue para Ruth. Necesito un favor,
le dije, mi voz llena de una nueva energía. ¿Sigues siendo amiga de Thomas Wilkins? ¿Lo suficientemente cerca como para llamar a 1 o 2 marcadores? ¡Confirmado!, respondió Ruth, su voz divertida, pero atenta. Thomas era el miembro más influyente de la junta y alguien que siempre me había respetado, al menos en mi presencia. Bien, necesito una reunión privada antes de la sesión de estrategia de mañana, una reunión urgente. Dalo por hecho, promisó Ruth. Y Linda, que se lo den todo. No dejes nada. Dormí mejor esa noche que en semanas. Hay algo clarificador en tener un plan, en pasar de víctima a estratega, de ser pasiva a ser proactiva. A la mañana siguiente, Jacob me llamó mientras me preparaba para irme. Señora Carter, me han pedido que cancele sus citas de hoy. Megan dice que ha aceptado comenzar su periodo de transición de inmediato, que ya no es necesaria su presencia. La audacia de la mentira me dejó sin aliento. Una insolencia descarada. ¿Y qué le dijiste? Que necesitaría confirmarle directamente a usted un cambio tan significativo. Respondió con un deje de satisfacción en la voz su lilted inquebrantable. Buen hombre, le dije, miré mi reloj. Estaré en la oficina a las 9:30. Por favor, despeja mi agenda de 10 a 11 para una reunión con Thomas Wilkins y Jacob. Ni una palabra a nadie. Esto es confidencial. Por supuesto, señora Carter. La oficina tenía una energía diferente cuando llegué, susurros que se apagaban a mi paso, miradas que se desviaban rápidamente. La noticia de mi inminente jubilación se había extendido con claridad, como un reguero de pólvora. Mantuve la cabeza alta, respondiendo a los saludos con la misma cálida profesionalidad de siempre. Mi dignidad intacta. En mi oficina, en Contra Flores, un arreglo floral espectacular con una tarjeta que decía gracias por sus años de servicio. No llevaba firma, pero el toque de Megan era inconfundible. Una señal pública de que mi partida estaba hecha, un intento de celebrar mi expulsión. Los dejé donde estaban, una prueba de su arrogancia. Thomas Wilkins llegó en punto a las 10, su rostro surcado y serio bajo su cabello canoso. Un hombre de experiencia, contemporáneo de Frank. Thomas había estado en la compañía casi desde el principio. Linda, me saludó, tomando la mano que le ofrecía entre las suyas. Un gesto de respeto. Ruth insistió mucho en que me viera contigo inmediatamente, que la situación era crítica. Gracias por su tiempo, respondí, señalando la zona de asientos en lugar del escritorio. ¿Que era más formal? Una muestra de mi intención de romper el protocolo. Creo que tenemos asuntos importantes que tratar, Tomás. Le expliqué lo que había aprendido, las manipulaciones financieras de Megan, el plan de jubilación infravalorado, el esfuerzo sistemático por expulsarme de mi propia empresa, un complot cuidadosamente orquestado. Montouf, en tono serio, presentando hechos en lugar de quejas, datos irrefutables. Tomás escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más preocupada, su ceño fruncido. Cuando terminé, permaneció en silencio un largo rato, asimilando la información. Sabía que algo no iba bien, dijo finalmente, su voz grave, pero no tenía ni idea de que fuera tan profundo, tan descarado. Pocos lo hicieron, reconocí. Yo mismo solo he podido recomponerlo hace poco, unir todas las piezas del rompecabezas. ¿Qué pretendes hacer, Linda? Lo miré fijamente a los ojos. Mi determinación, inquebrantable. Afirmar mi posición como directora ejecutiva y accionista mayoritario, abordar las irregularidades financieras y asegurarme de que esta empresa por la que he dedicado mi vida se mantenga fiel a los valores sobre los que se fundó. A su esencia habrá resistencia, advirtió. David ha cultivado relaciones sólidas en la junta directiva. Ha sembrado su propia influencia. ¿Cuento con ello? Dije simplemente, un desafío. ¿Quieres pelea, Linda, verdad? Thomas arqueó las cejas, una chispa de curiosidad en sus ojos. Lo que quiero es respeto. Corregí, mi voz firme. ¿Y si tengo que luchar por él? Que así sea. Estoy preparada para la batalla. Después de que Thomas se fue, prometiendo su apoyo, una promesa que valoraba, recibí otro mensaje de Jacob. La reunión de estrategia se traslada a la sala de conferencias CIE comienza en 20 minutos. Sala de conferencias C,
la más pequeña, escondida en la esquina trasera del edificio. Otro intento de marginarme, de reducirme a la insignificancia, pero me dio justo lo que necesitaba. Tiempo para dar el siguiente paso, Lami y Elisa. Necesito ver Jan, es importante. En su voz era vacilante. Mamá, estoy en medio de algo. Una reunión importante. ¿Más importante que el legado de tu familia? Interrumpí, mi voz adquiriendo un tono de urgencia. ¿Más importante que la verdad? Que la justicia. Llegaré en 10 minutos, respondió, su voz ahora más firme. Mientras esperaba, preparé los documentos que me había proporcionado la señora Green, junto con copias de mis certificados de propiedad y resoluciones de la Junta que nunca habían sido digitalizadas. Documentos que probaban, más allá de toda duda, mi posición legal, mi autoridad indiscutible en la empresa. Elisa llegó nerviosa, su pelo siempre perfecto, desprendiéndose de la pinza, una señal de su prisa. Mamá, ¿qué pasa? David dice que estás luchando contra el plan de jubilación, que estás causando problemas. Siéntate, Elisa. Mantuve la voz suave pero firme, mi postura una mezcla de calma y determinación. Hay cosas que debes saber, verdades que te han sido ocultadas, la Mostertadu, las cifras manipuladas, las estimaciones de acciones infravaloradas, el patrón documentado de decisiones tomadas para socavar mi autoridad, un plan maestro de marginación. Con cada revelación, su rostro palidecía, la incredulidad y la conmoción reflejándose en sus ojos. No tenía ni idea, susurró cuando terminé, su voz apenas audible. Sabía que Megan era ambiciosa, pero la pregunta ahora es, ¿cuál es tu posición? Dije en voz baja. La pregunta crucial. ¿Con la familia en la que naciste o con la que te casaste? ¿Con la verdad o con la conveniencia? Levantó la cabeza de golpe, sus ojos fijos en los míos. No es justo, mamá. Quizás no, respondí, mi voz compasiva. Pero es la realidad a la que nos enfrentamos. Una realidad que exige una elección. Me incliné hacia adelante, mi mirada intensa. No te pido que elijas entre tu hermano y yo. Te pido que elijas entre el bien y el mal, entre la ética y la ambición desmedida. Elisa permaneció sentada un largo rato, el conflicto reflejado en su rostro, una batalla interna. Entonces algo cambió en su expresión, un endurecimiento, una claridad que no había visto en años, una decisión inquebrantable. ¿Qué necesitas que haga? Sentí un gran alivio, pero mantuve la concentración, el objetivo claro en mi mente. Ven a la reunión de estrategia, observa, escucha, y cuando llegue el momento, y lo sabrás cuando suceda, recuerda de dónde vienes, recuerda tus valores, tus raíces. Mientras caminábamos juntos hacia la sala de conferencias Elisa susurró, su voz cargada de aprensión. David se pondrá furioso. Mamá, te lo aseguro. Probablemente, asentí, pero lo superará con el tiempo. El tiempo cura las heridas, o al menos las cicatriza, y Megan. Le dirigí a mi hija una mirada que debió revelar más de mi determinación de lo que pretendía, porque ella dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad. Megan, dije en voz baja, con una sonrisa enigmática, está a punto de aprender una valiosa lección sobre subestimar a las mujeres mayores, sobre el poder de la experiencia y la sabiduría. Va a aprenderlo de la manera más difícil. La llamada reunión de estrategia quedó en un silencio sepulcral. Cuando Elisa y yo entramos juntas, nuestra entrada, una declaración silenciosa. 8 personas estaban sentadas alrededor de la mesa pequeña, con David a la cabecera y Megan a su derecha. Un reflejo de la disposición de la junta directiva, una escenificación de su poder. Había sillas vacías contra la pared, claramente destinadas a los observadores, no a los participantes. «Mamá», empezó David, visiblemente desconcertado. «No te esperábamos. Pensábamos que ya te habías ido». «Claro», dije con amabilidad, moviéndome no hacia una de las sillas de la pared, sino directamente a la mesa, a mi lugar. La gente se movió torpemente para hacer espacio, pero como directora ejecutiva, la fundadora, pensé que debía estar presente en una discusión de estrategia, en la planificación del futuro de mi empresa.
La sonrisa de Megan era tensa, una mueca forzada. De hecho, estamos hablando de planes de transición. Tu transición hacia la jubilación, hacia tu merecido descanso. ¿De verdad? Qué interesante. Me acomodé en mi asiento, mi postura, una mezcla de calma y desafío. Continúa, por favor. No me. David parecía profundamente incómodo, pero insistió, intentando mantener la compostura. Como decía, hemos preparado un paquete completo para mamá, 6 meses de asesoramiento remunerado, seguidos de una jubilación completa, con prestaciones. Me deslizó una carpeta, un intento de sobornarme, di a colarme. Los detalles están aquí. No lo toqué. Mi mirada fija en él. ¿Y mis acciones? Un destello de algo cruzó el rostro de David, una sorpresa, una realización. Hemos acordado una valoración justa y una compra gradual. Está todo en la documentación, en los papeles. Ya veo, respondí. Miré a mi alrededor, observando quién me miraba a los ojos y quién no, quién sostenía mi mirada y quién la desviaba, y quién autorizó este plan. El comité ejecutivo, respondió Megan con suavidad, con una voz que intentaba sonar convincente. Es un procedimiento de sucesión estándar. Lindan algo normal en el mundo corporativo. Interesante, respondí, mi voz cargada de ironía, porque como directora ejecutiva y accionista mayor reiteria, no recuerdo haber aprobado ningún procedimiento de sucesión, ninguna decisión de este tipo. La atmósfera en la sala cambió sutilmente. ¿Hubo un intercambio de miradas? ¿Una incomodidad palpable? ¿Mamá? Empezó David con ese tono condescendiente que había llegado a odiar. Un recordatorio de su falta de respeto. ¿Ya hablamos de esto? ¿El papel ceremonial? ¿Tu rol figurativo? Déjame detenerte. Interrumpí con voz de acero bajo la seda, una fuerza inquebrantable. Mi cargo no es ceremonial. Mi título no es honorario. Soy la directora ejecutiva de Carter Enterprises y la accionista mayoritaria, la dueña de esta empresa. Esos son hechos legales, no cuestiones de opinión, no suposiciones. Megan se rió, una risa áspera, aunque nadie se unió a ella. Linda, con todo respeto, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión ejecutiva? La empresa ha seguido adelante, ha evolucionado sin ti. El negocio ha cambiado, te has quedado atrás. De verdad, abrí mi carpeta y deslicé copias de la documentación de la señora Green sobre la mesa. Pruebas irrefutables. ¿Han cambiado tanto los negocios que la tergiversación financiera ahora es una práctica aceptable? ¿Que manipular los presupuestos departamentales para que las iniciativas personales parezcan más exitosas de lo que son se considera buen liderazgo? ¿Una estrategia de éxito? El rostro de Megan palideció, la sorpresa y el miedo reflejándose en sus ojos. David miró los papeles confundido, una expresión de incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Evidencia, dije simplemente, de manipulación financiera, sistemática, bajo la dirección de recursos humanos. Nada técnicamente ilegal. La señora Green fue muy clara al respecto, pero ciertamente poco ético y desde luego perjudicial para los intereses de la empresa, para su futuro, para su reputación. «Esto es ridículo», balbuceó Megan, su voz temblorosa, intentando desviar la atención. «Esos números son...» «Exacto», se oyó una voz desde la puerta. La señora Green permaneció allí con expresión resuelta, su presencia una confirmación. «Y puedo verificar cada cifra. Cada una de ellas es precisa y veraz». La sala estalló en murmullos nerviosos, un murmullo de consternación. David miró de los papeles a Megan. La duda se apoderó de su expresión por primera vez. Una revelación de la verdad. «Esto no cambia nada», insistió Megan. Aunque su voz había perdido la seguridad de la arrogancia, la junta directiva ya aprobó el plan de sucesión. El plan ya está en marcha. De verdad, arqué una ceja, mi voz cargada de ironía. Es extraño porque hablé con Thomas Wilkins esta mañana y parecía bastante sorprendido por varios aspectos de este acuerdo, de esta supuesta aprobación. «Thomas es uno de los miembros de la junta», dijo David, intentando restar importancia. Pero pude ver que la duda crecía. La semilla de la verdad
germinaba. Una persona muy influyente, señalé, y alguien que me conoce, que conoce esta empresa desde el principio, desde sus cimientos. Su opinión cuenta, David, más de lo que crees. La tensión en la sala era palpable. Podía ver cómo cambiaban las alianzas y cómo se hacían cálculos tras expresiones cautelosas, cómo se reevaluaban las posiciones. ¿Qué sugieres exactamente, mamá?, preguntó Elisa, interviniendo en la conversación por primera vez. Su voz, una tabla de salvación. Le sonreí a mi hija, agradecida por la oportunidad. No sugiero nada, estoy afirmando hechos. Yo creé esta empresa, soy la dueña de esta empresa, y no tengo intención de que me dejen de lado porque alguien más haya decidido que ya no estoy en mi mejor momento, que soy un estorbo. Nadie está diciendo que ya pasaste tu mejor momento, protestó David, aunque sus ojos se dirigieron nerviosos a Megan, una señal de su complicidad. En serio, arqué una ceja, porque inútil era el término que usaban en la cena del domingo, delante de mis nietos. Nada menos. Varias personas alrededor de la mesa parecieron sorprendidas. La revelación un shock. Megan tuvo la decencia de sonrojarse, aunque se recuperó rápidamente. Esa fue una conversación personal sacada de contexto, dijo con rigidez, intentando minimizar el daño. El contexto parecía bastante claro, respondí, mi voz firme. ¿Cómo era su intención? Para menospreciarme, para presentarme como obsoleta, como una carga y para borrar mi legado. Miré a mi alrededor, pero esto es lo que todos parecen haber olvidado. He sobrevivido a 3 recesiones, 2 caídas de la bolsa e innumerables intentos de la competencia por sacarnos del mercado, por destruirnos. He superado todos los desafíos que esta empresa ha enfrentado. He sido la fuerza que los ha mantenido a flote. Me puse de pie lentamente, captando la atención de todos, una figura imponente, y sobreviviré a esta también. Dicho esto, recogí mis papeles y me dirigí a la puerta. La reunión de la junta directiva, programada para la semana que viene, se ha adelantado para mañana a las 10 de la mañana. Espero que todos los presentes estén preparados para hablar tanto de las irregularidades financieras que he descubierto como de la planificación de sucesión no autorizada que se ha llevado a cabo. Me detuve en la puerta y les sugiero que elijan sus posiciones con cuidado, porque les prometo que recordaré quiénes ocuparon cada puesto cuando se calmen las cosas, cuando el polvo se asiente. Al alejarme, oí que la reunión se disolvía en susurros urgentes, un murmullo de pánico. Phase 1. Por la tarde, la preocupación se extendía por toda la empresa, como una enfermedad contagiosa. Jacob reportó conversaciones en voz baja que cesaban al entrar en las salas. Miradas preocupadas y llamadas telefónicas apresuradas, un ambiente de conspiración. De repente, la señora Green fue invitada a reuniones de las que antes había sido excluida, su experiencia ahora valorada. Se vio a Thomas Wilkins entrar y salir de la oficina de David con expresión seria, un mediador en la tormenta. Están entrando en pánico, observó Jacob con una satisfacción apenas disimulada, un atisbo de venganza. Bien, respondí, déjalos, que sientan la presión. El acontecimiento más sorprendente se produjo a las 5 en punto, cuando Emma apareció en la puerta de mi oficina con su mochila escolar colgada del hombro, un ángel inesperado. ¿Abuela? ¿Puedo hablar contigo? La recibí, conmovida por su inesperada visita, por su preocupación. Claro, cariño, ¿todo bien? Se dejó caer en la silla frente a mí, con su joven rostro preocupado, una señal de su angustia. Papá y mamá están peleando, de verdad. Peleando, los oí cuando llegué de la escuela. Siento que hayas tenido que oír eso, le dije genuinamente preocupada. Cualesquiera que sean mis problemas con David y Megan, Emma no debería verse atrapada en el fuego cruzado en el campo de batalla familiar. Mamá no para de decir que intentas arruinarlo todo, que eres un desastre. ¿Papá no para de decir que se pasó de la raya, que te faltó al respeto? Emma me miró fijamente con una madurez que no le correspondía a sus 17 años, una sabiduría innata. ¿Qué está pasando realmente? Abuela,
Dime la verdad. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Emma era joven, pero no una niña, y tratarla con condescendencia solo la alejaría, la distanciaría de mí. Tus padres y yo tenemos visiones diferentes sobre el futuro de esta empresa, dije finalmente, mi voz tranquila, y diferentes ideas sobre mi lugar en ella, sobre mi valía. ¿Quieren que te jubiles? Ni una pregunta, una afirmación. Sí, cariño, lo quieren, pero tú no quieres, ¿verdad? No se trata solo de lo que yo quiero, expliqué, mi voz suave. Se trata de respeto, de reconocer el valor de la experiencia, de que no me despidan por mi edad, por mi antigüedad. Emma asintió lentamente, una comprensión en sus ojos, como cuando papá dice, «Ok, boomer». Cada vez que sugieres algo que le parece anticuado, no pude evitar reírme. Una risa genuina. Exactamente así. Bueno, creo que es una tontería, dijo con la franqueza de una adolescente, su indignación palpable. Tú creaste toda esta empresa. Papá siempre presume de ser un director ejecutivo de segunda generación, pero eso significa que tú fuiste la primera. Tú lo hiciste posible que él tuviera todo esto, que viviera esta vida. La simple verdad, dicha con tanta claridad, me conmovió profundamente hasta el alma. Gracias, Emma. Eso significa mucho para mí, más de lo que puedo expresar. Se encogió de hombros, avergonzada por la emoción. Es verdad. En fin, buscó en su mochila y sacó un sobre ligeramente arrugado. Papá le dijo a mamá que iba a tirar esto, pero lo agarré cuando no estaban mirando. Pensé que te lo debías quedar. Dentro del sobre había una invitación formal a la ceremonia de graduación de la escuela secundaria de Emma, con una nota escrita a mano en asientos reservados para Linda Carter. Primera fila, en el centro. Te quiero ahí, dijo Emma simplemente. Su voz llena de amor. En la primera fila, donde debes estar, abuela, en el centro de todo Analirse, me encontré conteniendo las lágrimas, entre la planificación estratégica, la recopilación de pruebas, el cuidadoso posicionamiento. Casi había olvidado por qué luchaba realmente. No solo por mi lugar en la empresa, sino por mi lugar en mi familia. El derecho a ser vista, a ser valorada, a estar en primera fila en la vida de mi nieta, a ser la matriarca, la columna vertebral. La mañana siguiente amaneció clara y radiante, un marcado contraste con la tormenta que sabía que se avecinaba, una metáfora de la batalla que se aproximaba. Me vestí con especial cuidado, un traje azul marino que, según Frank, me hacía parecer poderosa, inquebrantable, pendientes de perlas que habían sido de mi madre, un legado de fortaleza, tacones cómodos pero elegantes, una especie de armadura que me protegía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alisa. Estoy contigo, mamá. Hasta el final no estás sola. Otra pieza que encaja en su lugar, una alianza inquebrantable. A las 9, la sala de juntas ya estaba llena. No solo los miembros habituales, sino también los jefes de departamento, el personal directivo e incluso algunos clientes de toda la vida, con acciones con derecho a voto. La noticia se había extendido rápidamente. La expectación era palpable. David me sorprendió en el pasillo, con una expresión que mezclaba ira y confusión. ¿Qué haces, mamá? ¿Estás destrozando la empresa? ¿Estás arruinando todo? No. Lo corregí con suavidad, mi voz tranquila pero firme. Lo estoy salvando de la manipulación de un liderazgo miope, de valores que priorizan la apariencia sobre la sustancia, el lucro sobre la ética. No se trata de la empresa, acusó, su voz cargada de resentimiento. Se trata de tu ego, de tu incapacidad para soltar, para dejar ir el poder. ¿Eso te dijo Megan? Pregunté en voz baja, mi mirada intensa, que me aferro al poder por vanidad, por orgullo. Él no respondió, lo cual fue respuesta suficiente, una admisión tácita. David, suspiré, te crié para ser mejor que esto, para ver a las personas como son, no por lo que pueden hacer por ti, no por lo que te conviene. Te crié para ser justo. Le ajusté la corbata, un gesto de madre de décadas de mañanas, de cuidado incondicional. Espero que al final del día recuerdes esa lección, la lección de la integridad. La sala de juntas se quedó en silencio al entrar. Esta vez, no por el fondo, sino a la cabecera de la mesa,
mi lugar, mi trono. Thomas Wilkins me dedicó un gesto casi imperceptible de asentimiento, una señal de apoyo. Alisa, sentada a media altura, me sonrió alentadoramente. Su presencia una confirmación de su lealtad. La señora Green estaba sentada con sus documentos financieros cuidadosamente ordenados ante ella, una evidencia irrefutable. Y entonces apareció Megan con expresión atronadora, una furia contenida, seguida por un David apagado, su espíritu marchito. Las líneas de batalla estaban delineadas, las piezas del ajedrez en su lugar. Las ondas se habían extendido hasta donde podían llegar. Ahora llegó la ola. Thomas Wilkins abrió la sesión con una gravedad que silenció incluso los susurros. Esta reunión de emergencia de la junta directiva ha sido convocada por Linda Carter, directora ejecutiva y accionista mayoritaria de Carter Enterprises. Linda, tienes la palabra. El escenario es tuyo. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. El peso de la historia, de las expectativas. Por un instante pensé en Frank, cómo habría gestionado este momento con su carisma natural, su facilidad de palabra. Pero yo no era Franken, yo era la columna vertebral tranquila, la mano firme, la que había mantenido todo en marcha mientras él se convertía en el centro de atención, la que había trabajado en la sombra. Y hoy, eso era exactamente lo que la empresa necesitaba. Gracias, Thomas. Mi voz era tranquila, pero resonó en cada rincón de la sala, con una claridad inquebrantable. He convocado esta reunión para abordar varios asuntos críticos que afectan el futuro de Carter Enterprises, asuntos que afectan nuestra integridad financiera, nuestros valores corporativos y nuestro liderazgo, la esencia misma de nuestra empresa. Puse una carpeta sobre la mesa, un gesto dramático. Primero, el asunto de la representación financiera. La señora Green ha descubierto un patrón inquietante de manipulación presupuestaria centrado en el Departamento de Recursos Humanos. Ajustes diseñados para que ciertas iniciativas parezcan más exitosas de lo que realmente son. Un engaño deliberado. Le hice un gesto con la cabeza a la señora Green, quien empezó a repartir copias de sus hallazgos, pruebas irrefutables. Estas manipulaciones han creado una imagen distorsionada de las prioridades y el rendimiento de nuestra empresa. Un engaño que perjudica a todos. Megan se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por la ira. Esto es una cacería de brujas. Esas reasignaciones presupuestarias se aprobaron por los cauces adecuados. ¿Con la debida autorización? ¿Por quién? Pregunté simplemente. Mi voz tranquila, mi mirada fija en ella. Su mirada se dirigió a David, quien de repente pareció incómodo. Su complicidad expuesta. Por el comité ejecutivo, respondió David, su voz temblorosa, que según nuestros estatutos no puede hacer cambios presupuestarios significativos sin la aprobación del director general. Y nunca aprobé estos cambios, ¿verdad, David? Nunca me consultaron. Nunca me pidieron mi consentimiento. Todas las miradas se posaron en mi hijo. Tragó saliva visiblemente. Lo discutimos en general, mamá. En reuniones, en conversaciones, asentí. Nunca con las cifras ni asignaciones específicas que se muestran aquí. Esto es ridículo, se burló Megan, su voz cargada de desdén. Linda ya casi ni revisa documentos financieros. Lleva años actuando como figura decorativa, como una reliquia. Varios miembros de la junta directiva se sorprendieron por su tono, por su insolencia. Thomas Wilkins frunció el ceño profundamente, su desaprobación evidente. Eso, dije en voz baja, mi mirada fija en Megan, me lleva a mi segundo punto. Ha habido un esfuerzo concertado para excluirme de la toma de decisiones importantes. Un plan sistemático para marginarme. Reuniones reprogramadas sin mi conocimiento. Documentos retenidos, opciones presentadas como hechos consumados en lugar de para su consideración genuina, una estrategia de exclusión. Mamá, empezó David, recuperando ese tono apaciguador que tanto odiaba. Nadie ha intentado marginarte. Simplemente hemos intentado agilizar los procesos, excluyendo al CEO de las decisiones estratégicas.
preguntó Tomás con insistencia, su voz cargada de incredulidad. David se sonrojó. No lo descarto. Solo que no siempre ha sido el momento adecuado. Como la reunión de estrategia de ayer, arqué una ceja, mi voz cargada de ironía, la que estaba programada específicamente durante mi cita con nuestro cliente más importante, la que se discutía sobre los documentos de jubilación que llevaban mi nombre. Una coincidencia, ¿verdad? Los murmullos resonaron por la habitación, un eco de la incredulidad. David parecía cada vez más incómodo, su rostro pálido. La verdad, continué, mi voz firme, es que ha habido un intento sistemático de echarme de mi propia empresa. Una empresa que fundé, una empresa por la que hipotequé mi casa para salvarla durante la recesión de 2008. Una empresa en la que he trabajado 80 horas semanales durante más de 40 años, sacrificando mi vida personal por su éxito. Nadie niega tus contribuciones, Linda, dijo Megan, suavizando el tono en un claro intento de cambiar de táctica, de parecer razonable. Simplemente sugerimos que los tiempos han cambiado. La empresa necesita un liderazgo con visión de futuro, con ideas frescas. ¿Con visión de futuro? Repetí, mi voz cargada de un matiz de triunfo, como la decisión de recortar las pensiones de los empleados que llevan décadas con nosotros, de la gente que ayudó a construir esta empresa desde cero, que dedicó su vida a esta empresa. Esos cambios fueron necesarios para la sostenibilidad a largo plazo, insistió Megan, su voz llena de convicción, aunque vacía de verdad. ¿En serio? Abrí otra carpeta, revelando más pruebas, porque según estas proyecciones preparadas por un analista independiente a petición mía, esos recortes ahorrarán aproximadamente $3 millones en 5 años. Casualmente, casi exactamente, la cantidad presupuestada para el programa de retiros y bonificaciones para ejecutivos que propusiste el trimestre pasado. ¿Verdad, Megan? Un programa que beneficiaría a unos pocos privilegiados a expensas de la mayoría. La sala quedó en silencio, la revelación un shock. David miró a Megan con sorpresa. Claramente esto también era nuevo para él. La verdad, saliendo a la luz. ¡Linda! Empezó Megan, pero yo no había terminado. Mi voz firme, inquebrantable. Y luego está el asunto del contrato con Westfield. Nuestra relación más rentable, afianzada no por estrategias innovadoras, sino por una conexión personal que se remonta a 30 años atrás. A cuando Susan Westfield y yo éramos compañeras de piso en la universidad, una amistad forjada en el tiempo. Una relación que se ha mantenido durante décadas de confianza y respeto mutuo, no por contratos, sino por lazos humanos. Miré directamente a David, sus palabras un recordatorio de su error. Una relación que casi destruyes hace 3 años con ese desastroso intento de negociación. ¿Te acuerdas cuando intentaste presionar a Susan para que aceptara tarifas más bajas, para que cediera a tus demandas? David palideció, la vergüenza reflejándose en su rostro. ¿Cómo lo supiste? Porque Susan me llamó furiosa, dispuesta a romper 20 años de colaboración, dispuesta a abandonar la empresa, y porque pasé 6 semanas reparando el daño en silencio, invitándola a almorzar, recordándole nuestra historia, reconstruyendo la confianza que destrozaste con tus tácticas agresivas, con tu falta de tacto. Alice habló por primera vez, su voz llena de sorpresa. Por eso veías a Susan tan a menudo ese verano. Nos dijiste que era solo para ponerte al día con una vieja amiga. ¿Lo fue? Dije simplemente, pero también fue un negocio. Ese negocio discreto, basado en las relaciones que no aparece en presentaciones de PowerPoint, ni impresiona en informes trimestrales, pero que constituye la base de todo lo que hacemos, la esencia de nuestro éxito. Miré a mi alrededor, cruzando miradas con cada miembro de la junta directiva. Mi mensaje, claro. Esto es lo que aporta la experiencia. No solo conocimiento de hojas de cálculo y procesos, sino conocimiento de las personas, de las relaciones de la red, invisible, de confianza y respeto, que sustenta cualquier empresa exitosa, que la mantiene a flote. El silencio que siguió fue profundo,
un eco de la verdad revelada. Pude ver los cálculos que se desarrollaban tras sus ojos, la reevaluación de las suposiciones, la comprensión de su error. Incluso David parecía conmocionado, aunque la expresión de Megan seguía siendo desafiante. Nada de esto cambia el hecho de que la empresa necesita evolucionar, insistió, su voz llena de obstinación, para atraer a clientes más jóvenes y nuevos talentos, para mantenerse relevante. Estoy totalmente de acuerdo, dije sorprendiéndola. La evolución es esencial, la adaptación al cambio. Pero evolucionar no significa borrar lo anterior, sino construir sobre ello, sobre los cimientos sólidos que ya existen. Añadir nuevas perspectivas sin descartar la sabiduría de la experiencia, la riqueza del pasado. Me volví hacia Lisa, mi mirada llena de propósito. Por eso me gustaría proponer una nueva estructura de liderazgo, una que honre nuestro legado y abrace el futuro, una que combine lo mejor de ambos mundos. Alisa pareció sorprendida, pero se recompuso rápidamente en Te escucho, mamá. Una verdadera colaboración, describí. Yo como CEO, con Elisa como presidenta y directora de operaciones, enfocándose en la gestión diaria y la eficiencia. David permanece como director de estrategia, centrándose en las áreas donde destaca en adquisición de clientes y desarrollo de mercado su verdadero talento. ¿Y Megan?, preguntó David con firmeza, su voz cargada de incertidumbre. Sostuve la mirada de Megan directamente. Un desafío. Eso dependería de su disposición a trabajar dentro de las normas éticas establecidas y a reconocer la cadena de valor de esta organización, desde el recién llegado hasta el ejecutivo de mayor rango. Tendría que alinearse con nuestros valores, con nuestra ética. La implicación era clara. Jefogmag Ujimishig. La cara de Megan se sonrojó de ira, su furia palpable. Esto es un golpe de estado. Un intento desesperado de un director ejecutivo envejecido por aferrarse al poder. No, dijo Thomas Wilkins con firmeza, su voz resonando con autoridad. Esto es gobernanza, rendición de cuentas, el correcto funcionamiento de la supervisión corporativa, el retorno a la ética. Miró a su alrededor. Propongo apoyar la reestructuración de liderazgo propuesta por Linda, a la espera de una auditoría completa de las irregularidades financieras identificadas por la señora Green. Apoyado, gritó otro miembro de la junta. ¿Todos a favor?, preguntó Thomas. Se alzaron manos alrededor de la mesa. No todas, pero una clara mayoría. Una victoria contundente. David las miró con incredulidad. El rostro de Megan era una máscara de furia apenas contenida. Su derrota evidente. La moción se aprueba, anunció Thomas, su voz oficial. Linda Carter permanece como directora ejecutiva y Elisa Carter es ascendida a presidenta y directora de operaciones. Se iniciará una auditoría financiera de inmediato, una investigación exhaustiva. Exhalé lentamente, sintiendo que se me quitaba un peso de encima. No solo el peso de esta lucha, sino el peso de años de ser menospreciada, ignorada, invisible, de ser borrada. Gracias, dije simplemente, mi voz llena de gratitud. Prometo mantener la confianza que han depositado en mí y asegurar que esta empresa se mantenga fiel a los valores que la fundaron, a su esencia, a su legado. Cuando la reunión se dividió en discusiones más breves, Alisa se acercó a mí. «Mamá», susurró, su voz llena de sorpresa. ¿Estás segura de esto? ¿De mi presidencia? Le apreté la mano. Estoy más segura que nunca de nada. Tienes la visión de David, pero mi pragmatismo, ves personas, no solo números. Y lo más importante, entiendes que el respeto no es un lujo. Es la base de todo lo que vale la pena, de todo lo que es verdadero. Al otro lado de la sala, David permanecía en silencio, conmocionado, mientras Megan recogía sus cosas con movimientos bruscos y furiosos, su derrota evidente. La batalla estaba ganada, pero la guerra no había terminado. Habría resistencia, resentimiento, tal vez incluso sabotaje, pero por primera vez en años me sentí plenamente presente en mi propia vida
En mi propia compañía, vista, escuchada, respetada, valorada, la silenciosa columna vertebral finalmente había hablado, y esta vez, todos habían escuchado.